Yo hablo 9 idiomas. La frase salió de la boca de la niña como una navaja filosa que cortó el silencio. No fue un murmullo tímido, ni una ocurrencia inocente. Fue firme, directa, como si acabara de lanzar un reto delante de todos. Pero la respuesta llegó casi al mismo momento. Una carcajada fuerte, burlona, que retumbó en el salón lujoso. La risa era de él, el hombre que todos allí conocían. El millonario altanero, dueño de la mansión donde estaban reunidos, rodeado de invitados que saboreaban champán caro y comidas traídas de fuera. Se rió tanto que tuvo que sujetar la copa para no volcar el líquido dorado sobre la alfombra persa, que valía más que la casa de la propia niña. ¿9 idiomas? Repitió él con burla en cada sílaba. Mi querida, apenas pareces manejar bien el portugués. Los invitados rieron también, unos por conveniencia, otros por miedo a no seguir el humor del anfitrión. Así funcionaba ese mundo. Nadie se atrevía a llevarle la contraria al hombre que tenía dinero para comprar casi todo y a todos. La niña no dijo nada. Sus ojos grandes y oscuros no pestañeaban. No se sonrojó de vergüenza. No apartó la mirada. No corrió a esconderse. Se quedó ahí, quieta, mirando al millonario como quien mira una muralla. Dime una cosa, siguió él, acercándose con pasos lentos, como un cazador que disfruta antes del golpe. ¿Dónde aprendiste esos idiomas? ¿En la escuela pública de tu barrio? ¿O viendo dibujitos doblados en la tele vieja de tu casa? Las risas crecieron. El salón parecía de fiesta, pero no era la niña quien festejaba. Era el ego herido de alguien que necesitaba presumir poder. El lugar brillaba en dorado. Lámparas de cristal reflejaban luz en 1000 direcciones. Las mesas estaban cubiertas de platos finos y cuadros carísimos adornaban las paredes. Pero, en medio de tanto lujo, la presencia de la niña contrastaba. Llevaba ropa sencilla, un vestido azul gastado por el tiempo, zapatos que ya habían vivido días mejores, y aún así había algo en ella que incomodaba de verdad. Su postura. No se veía encogida, no parecía menos, no tenía el gesto de alguien que pide perdón por existir. Al contrario, cada movimiento suyo era firme, cada palabra pesaba, y eso hacía que la soberbia del millonario no lograra el efecto que quería. «¿No me crees?», dijo ella al fin. Su voz era tranquila, casi suave, pero con una certeza que atravesaba el salón como aire frío. «¿Creer?», repitió él soltando otra risa. «Mi querida, yo creo en lo que puedo comprar, y tú no eres más que una ilusión graciosa». Los invitados asintieron, tensos. Todos sabían que contradecir al millonario podía salir caro. Y allí estaba una niña atreviéndose a romper el orden callado que mantenía aquel imperio social en pie. Su mirada cambió. De divertida pasó a ser afilada. La broma ya no alcanzaba. Quería más. Quería verla hecha pedazos. «Pues bien», dijo el millonario, alzando la copa como quien brinda con el destino. «Si hablas 9 idiomas, demuéstralo ahora. Aquí, frente a todos nosotros». El salón se hundió en silencio. Solo se escuchaba el tintinear de las copas y el sonido lejano de un piano, tocado por un músico contratado que no se atrevía a levantar la vista. «Vamos, niña, habla, muestra ese gran talento», insistió él, acercándose tanto que ella podía sentir el aroma de su perfume caro mezclado con la arrogancia que emanaba de cada gesto. La niña respiró hondo. No había temor en sus ojos, solo un brillo raro, como de quien guarda dentro algo que nadie imagina. «¿Quieres que empiece por cuál?», preguntó ella, con un tono desafiante que no cuadraba con su aspecto sencillo. El millonario rió, echando la cabeza hacia atrás. «Que empiece por el inglés, entonces. Es lo mínimo». Ella abrió la boca, y lo que salió no fue un inglés escolar, lleno de dudas. Fueron frases claras, exactas, con acento impecable como si hubiera vivido años en Londres. Las cejas del millonario se arquearon un instante, pero enseguida lo tapó con otra carcajada. «Bien, muy bien. Memorizaste unas líneas de películas, ¿no?».
La niña no contestó, solo siguió. Luego, el francés salió de su boca como miel, natural y elegante. El sonido suave cortó el ambiente, y algunos invitados fruncieron el ceño, reconociendo lo genuino. Sin detenerse, pasó al alemán. La fuerza de las palabras pesadas retumbó en el salón, provocando gestos de sorpresa. El millonario ya no reía. «Eso no prueba nada», murmuró él, intentando retomar el mando. «Cualquier payaso de circo aprende unas palabras para aparentar». Pero era distinto. Cada idioma que ella hablaba no era solo repetición. Era vida. Había emoción, había ritmo, había alma. Los que entendían esas lenguas lo sabían. No eran frases aprendidas de memoria. Era dominio real. Y aún así, la humillación flotaba en el aire. Porque por más que ella mostrara talento, todos aguardaban el fallo del hombre que dominaba a aquella gente. Él se acercó más, los ojos entrecerrados, como quien observa un enigma. «¿9 idiomas fue lo que dijiste?», murmuró, casi sin voz. «Entonces tendrás que probar cada uno, hasta el último». La chica levantó la barbilla, como quien acepta la pelea que le imponen. El salón entero respiraba tensión. Los invitados, que antes reían, ahora estaban entre la curiosidad y el miedo. El millonario había abierto una arena. Y allí, en medio del lujo y de la soberbia, una joven sencilla se preparaba para enfrentar no solo a un hombre rico, sino al peso de la desconfianza colectiva. Ella miró alrededor, encaró cada rostro que la observaba con desprecio y dijo con voz firme: «No voy a probar nada para ti, yo lo voy a mostrar». Y en ese momento, el juego empezó. El silencio que cayó en el salón era denso. Nadie se atrevía a reír ahora, pero tampoco nadie estaba dispuesto a defenderla. Todos esperaban como público de una pelea desigual para ver quién saldría vencedor. El millonario con su soberbia o la niña con su atrevimiento. Él retrocedió unos pasos, levantó la copa y con un gesto de desprecio anunció en voz alta para que todos escucharan: «Muy bien, señoras y señores, ya que tenemos aquí a una jovencita tan segura, hagamos un pequeño show. Ella asegura hablar 9 idiomas. Entonces que nos entretenga». Algunos invitados rieron nerviosos, otros aplaudieron con timidez, como si temieran contradecir al dueño de la casa. Al millonario le encantaba eso, convertir cualquier situación en escenario para su superioridad. Se giró hacia la muchacha y apuntó con el dedo, casi tocándole la cara. «Tendrás que probar lo que dijiste. No solo unas frases sueltas, no solo un hola y un ¿cómo estás? Quiero verte hablar, responder, sostener cada palabra». La joven mantuvo la postura. El vestido sencillo parecía aún más fuera de lugar entre los brillos de las joyas, pero su firmeza era tan fuerte que algunos invitados comenzaron a mirarse incómodos. Había algo en ella que rompía lo esperado. «Y claro, no lo haremos gratis», continuó él, con una sonrisa torcida. «Si lo logras, te daré 100.000 reales. Aquí, delante de todos». Un murmullo se extendió por el salón. 100.000, suficiente para cambiar la vida de alguien humilde como ella. Pero el tono de él no era de generosidad. Era de burla. Lo ofrecía como quien lanza una migaja a un perro, esperando que se humille al recogerla. «¿Y si no lo logro?», preguntó ella, sin bajar la vista. «Ah», sonrió él, satisfecho. «Si no lo logras, tendrás que admitir que mentiste. Aquí, frente a todos. Pedirás perdón por habernos hecho perder tiempo con tus fantasías». La gente contuvo la respiración. El juego estaba armado. La recompensa era tentadora, pero el riesgo era cruel. La humillación pública total. «Acepto», respondió ella sin titubear. La sala se agitó. El millonario abrió los brazos, triunfante, como si ya hubiera ganado. «Excelente», dijo. «Entonces empecemos». Chasqueó los dedos y uno de los empleados trajo un pequeño micrófono portátil, de esos usados en fiestas para discursos improvisados. El millonario le entregó el micrófono a la niña como quien entrega un arma descargada.
Vamos, muchacha, muéstranos lo que sabes. Empieza con el inglés. Ella respiró hondo, sostuvo el micrófono con las dos manos y sin apuro comenzó a hablar. No era solo un saludo, era una presentación completa, elegante, con frases largas, palabras refinadas, fluidez natural. Los que entendían inglés quedaron boquiabiertos. No había errores, no había dudas. El millonario cruzó los brazos. Nada mal, pero inglés lo sabe cualquier camarero de hotel, dijo con media sonrisa. Ahora, francés. La chica cambió de idioma como quien cambia de aire. Las frases salían suaves, con pronunciación perfecta. Los invitados que hablaban francés entre ellos no podían creer lo que escuchaban. Algunos hasta se miraron, confirmando que aquello no era truco. Alemán, ordenó el millonario. Y vino el alemán, fuerte, exacto, con autoridad. El millonario frunció los ojos, molesto. Español. Ella contestó en español con naturalidad, como si hubiera nacido en Madrid. Con cada idioma, el malestar crecía. El millonario ya no reía. Sus labios se cerraban en una línea dura. Los dedos golpeaban impacientes en la copa de cristal, pero no podía echarse atrás. Estaba atrapado en su propio reto. «Italiano», dijo él, casi escupiendo las palabras. Y llegó el italiano, melodioso, firme, arrancando un suspiro de sorpresa a una de las invitadas. Con cada muestra, el salón se hundía en un silencio más hondo. Las risas habían desaparecido por completo. Ahora todos prestaban atención, y el millonario, acostumbrado a ser el centro, estaba siendo empujado a la sombra. Pero no iba a rendirse tan fácil. «Eso aún no basta», dijo, levantando la voz. «Quiero verte conversar, no solo hablar de corrido». Él chasqueó los dedos otra vez. Dos invitados se acercaron, un empresario francés y una señora alemana. «Hablen con ella, pónganla a prueba, hagan preguntas que nadie esperaría». El francés lanzó una pregunta rápida sobre economía mundial. Sin titubear, la chica contestó con claridad y palabras técnicas. El hombre abrió los ojos, sorprendido. La señora alemana preguntó sobre literatura clásica. De nuevo, la respuesta vino firme, llena de detalles que solo alguien muy preparado conocería. El salón quedó en silencio. El millonario intentaba sonreír, pero el sudor ya corría por su frente. «No están siendo duros lo suficiente», gritó él. «Traigan a alguien de afuera». Dos guardias fueron llamados para buscar invitados extranjeros que todavía no habían llegado. El millonario quería subir la dificultad, como si buscara a la fuerza una falla. Mientras esperaban, se inclinó hacia la niña y susurró, para que solo ella oyera. «Puedes impresionar a esta gente, pero nunca serás como yo. Jamás tendrás el poder que yo tengo». La niña levantó la mirada y tranquila respondió bajito. «El poder que tienes está en el bolsillo. El mío está aquí», señaló su cabeza. Él retrocedió como si hubiera recibido un golpe invisible. Los invitados no escucharon las palabras, pero sintieron la tensión en el aire, y en ese instante, muchos ya empezaban a cambiar de lado. La chica, con su calma, había sembrado la primera duda en el reino del millonario. El juego estaba lejos de terminar. Él aún tenía cartas que jugar. Pero el público ya no veía solo a una niña sencilla. Veía a una rival. Y el millonario lo sabía. Los guardias cruzaron el salón abriendo paso con la discreción de siempre. Trajeron a 3 personas que el millonario conocía de otros eventos. Un ejecutivo japonés, un profesor húngaro y una periodista rusa que vivía entre Moscú y París. El anfitrión sonrió aliviado, como quien encuentra munición nueva después de gastar todas las balas. «Ahora, damas y caballeros», anunció, levantando la mano como un director de orquesta. «Subamos el nivel. Nada de frases de presentación. Quiero charlas reales, rápidas, vivas, sin tiempo de pensar, sin espacio para memorizar. Vamos a ver de qué está hecha esta muchacha». El japonés, cortés, inclinó un poco la cabeza y lanzó la primera pregunta, seca, directa, en un japonés de negocios.
Preguntó sobre un informe trimestral que había sido noticia en Tokio esa misma mañana. La niña no solo entendió, sino que devolvió los números, comparó con el trimestre anterior y señaló un cambio inesperado en la tasa de cambio. El ejecutivo se llevó la mano al mentón curioso. Respondió con otra pregunta, ahora sobre etiqueta en reuniones formales. Ella contestó natural, usando frases hechas que no aparecen en manuales. Dos invitados murmuraron un imposible, ahogado. «¡Húngaro!», ordenó el millonario como si cambiara de canal. El profesor sonrió de lado, seguro de que ahora la barrera sería insalvable. Lanzó una frase larga, llena de casos gramaticales, que haría tropezar a cualquier alumno avanzado. La chica respiró y devolvió la idea. No solo correcta, sino con ritmo de quien ya estuvo en Budapest, sintiendo el viento frío de diciembre junto al Danubio. Luego preguntó al profesor sobre autores mágicos de Hungría, citando pasajes, nombres complicados y detalles de traducción. El profesor parpadeó 2 veces como si algo le hubiera entrado en los ojos. No era polvo, era asombro. «Ruso», dijo la periodista, cortando la tensión, sin pedir permiso al anfitrión. Soltó una pregunta dura sobre libertad de prensa y la niña contestó firme, con palabras que cualquier nativo reconocería como auténticas. La periodista apretó los labios, analizando cada sílaba. Después provocó, pidió que cambiara de registro, del formal al callejero, como si estuviera en un café pequeño, charlando con amigos. La niña cambió de tono sin esfuerzo, soltó una jerga, contó un minicuento en 2 frases, se rió de sí misma en ruso, logrando que todos rieran sin saber por qué. Los que entendían rieron por comprender, los que no rieron por contagio. El millonario, hasta allí solo tenso, sintió la primera grieta interna. El aplauso tímido que vino de un rincón del salón le dolió en los oídos. Levantó la mano seca como un semáforo. Aún no. La voz salió menos firme que antes. Eso solo prueba que estudió mucho. Pero yo quiero ver el límite. Caminó en círculos cortos, como un león viejo marcando terreno para convencerse de que todavía manda. Se detuvo frente a la chica, lo bastante cerca para que ella viera en su ojo esa chispa mínima de miedo que los poderosos hacen de todo para esconder. «Dijiste 9 idiomas. ¿En cuántos vamos?» «7», contestó ella sin alardes. «Perfecto. Entonces, vayamos a otro distinto». Chasqueó los dedos al camarero. «Traigan al señor Basile». Del fondo apareció un hombre de piel morena, sonrisa discreta, ojos llenos de historias. Su acento en portugués tenía sabor a mar. El millonario habló, casi teatral. «Él es del Líbano. Quiero verte conversar con él en la lengua de sus abuelos». «¿Árabe?», murmuró alguien. Sin esperar invitación formal, la chica se giró hacia el señor Basile y soltó la primera frase en árabe con una suavidad que parecía canción. Preguntó de qué ciudad venía, comentó un dulce típico, mencionó el aroma del cardamomo. El señor Basile dejó escapar una risa emocionada y en un gesto espontáneo llevó la mano al pecho. Conversaron 2 minutos. 2 minutos bastaron para despertar una memoria, el olor de casa, la terraza de una niñez lejana. Al terminar, el señor Basile secó disimuladamente la esquina del ojo y, sin levantar la voz, dijo en portugués: «Eso no es solo idioma, eso es respeto». La frase cortó el salón como cuchillo limpio. No hubo aplauso. Hubo silencio cargado de sentido. Y el silencio, a veces, pesa más que multitud. El millonario mordió la mejilla por dentro. Buscó sus últimas cartas. 8 idiomas. Pero ella había dicho 9. Quedaba 1. «Falta 1, ¿verdad?», dijo, forzando una sonrisa. «Entonces, vamos al último. ¿Qué tal?» Hizo una pausa dramática, buscando algo raro. «¿Islandés?». Hubo un «oh» colectivo. Algunos invitados rieron nerviosos, como quien ve un truco a punto de fallar. La niña respiró, hizo ese pequeño gesto de quien ordena la estantería de la cabeza, y entonces habló. No fue discurso, fue pregunta sencilla, de las que abren puertas.
¿Ya visitaste las cascadas de Gulfos? La pronunciación era clara. Las vocales cortaban el aire como debía ser. Después, siguió con una frase sobre el viento en Thingvellir, sobre las placas tectónicas, un detalle geográfico que cualquier islandés reconocería. No había público islandés allí, pero un hombre de barba gris se enderezó. Era geólogo, conocía ese valle, conocía sobre todo la valentía de decir nombres que enredan la lengua ajena. Y el enredo no vino. 9. La cuenta flotó sobre las cabezas como un número mágico. El propio millonario, sin notarlo, dio medio paso atrás. Y fue ahí cuando el giro dejó de ser rumor y se volvió realidad. «Basta de escenas», dijo, forzando la voz a sonar firme. «Hiciste tu teatrillo. ¡Felicidades!». Extendió la mano al mayordomo. «Trae un cheque». El mayordomo dudó, un gesto mínimo, casi invisible, que solo quien estaba atento percibió. El millonario levantó la barbilla. «El cheque, ahora». El papel blanco, grueso, vino apoyado en una tablita de madera. El millonario sostuvo la pluma como un trofeo y escribió 100.000 con letras grandes, como quien pinta un mural para su vanidad. Firmó, arrancó la hoja con violencia medida y la extendió a la niña. «Aquí tienes, prodigio». Ella no tocó el papel. «No he terminado». Su voz no era insolente, era solo completa. «¿Cómo que no terminaste?». Rió, pero la risa no encontró eco. «Dijiste los 9. Se acabó. Dijiste que querías ver charla real, no frases aprendidas. Yo conversé, pero no fue eso lo que probaste. Tú probaste poder». El salón afinó el oído. El millonario entrecerró los ojos. «¿Y cuál es tu punto?». «Mi punto es que no me pediste traducir a nadie en esta sala. Me pediste que me sometiera. Y son cosas distintas». Por un instante, el anfitrión perdió el gesto, y al recuperarlo, la sonrisa estaba torcida, peligrosa. «Bonita frase», arrojó el cheque hacia ella. «Tómalo. No me gusta perder tiempo. Ganaste el jueguito, llévate el premio y vete a casa». Ella miró el papel que flotó, leve, y lo dejó caer a sus pies. Un suspiro recorrió a los invitados, como viento entre hojas secas. «No me quedo con tu dinero», dijo, tranquila. «Me quedo con la verdad». Un murmullo recorrió los rincones. «Orgullosa», murmuró uno. «Insensata», arriesgó otro. El millonario intentó una carcajada, pero el sonido salió áspero, corto. «¿Verdad?». Abrió los brazos al salón. «La verdad es simple. Yo pago, yo mando. Esto es mío, esta noche es mía, y tú solo estás aquí porque yo quise. La verdad», continuó ella sin alzar la voz, «es que todos rieron cuando tú reíste, no porque fuera gracioso, sino porque tienen miedo, y el miedo de ellos es tu idioma favorito». La frase pegó, no fue un grito, fue precisión. En ese momento, dos cosas pasaron a la vez. La periodista rusa metió disimuladamente el móvil en el bolsillo del blazer, con la cámara ya grabando, y el profesor húngaro quitó sus gafas, limpiando los lentes con cuidado, el mismo cuidado que se tiene para no estallar en aplauso. El millonario dio un paso al frente, y su voz perdió la última capa de cortesía. «¿Crees que me conoces? Conozco la manera en que pesas a la gente». La niña giró la palma de la mano hacia arriba, como quien muestra un objeto invisible. «Tú mides con billetes y ruidos, yo mido con silencio y esfuerzo. No son medidas que se junten. Filosofía de pobre no paga cuentas, ni la soberbia compra respeto». El salón se volvió helado. Había miedo de tormenta, pero también la promesa de un cielo claro después. El ejecutivo japonés que había probado a la chica carraspeó, como quien pide permiso a su propia timidez, y dijo en portugués con cuidado: «¿Puedo hacer una pregunta que no sea de idioma?». «Claro», contestó ella. «¿Cómo aprendiste?». La pregunta quedó suspendida en el mismo lugar donde minutos antes el cheque había flotado. La niña respiró y miró sus propias manos. No era pose, era recuerdo. «Con hambre», dijo.
hambre de entender el mundo, hambre de salir de un sitio donde el techo gotea y el piso se quiebra, hambre de leer la etiqueta del remedio que mi madre no podía pronunciar, hambre de pelear un precio justo en el mercado cuando mi padre estaba enfermo, hambre de no ser engañada. Los rostros cambiaron de forma, porque hambre todos comprenden. Incluso los que nunca la pasaron reconocen su sonido. Yo no tuve maestro privado, siguió. Tuve biblioteca municipal, wifi prestado de la plaza y paciencia. Tuve cuadernos con hojas usadas y una app gratuita que fallaba más de lo que acertaba. Yo anotaba los fallos para no repetirlos. Hice amigos que nunca vi, en países donde nunca puse un pie. Ellos me enseñaban la forma correcta de decir gracias, y a veces me preguntaban si ya había comido. Nadie se movía. El pianista, allá al fondo, había dejado de tocar sin darse cuenta. Y un día entendí que idioma no es adorno, es un puente. Del otro lado del puente hay gente. Cuando hablas con ellos, abren la puerta, y al abrirla ves que el mundo es más grande que este salón. El millonario sintió el suelo moverse 1 milímetro, y quien manda en pisos de mármol no suele lidiar bien con lo que se mueve. Basta, alzó la mano. Basta de drama barato, quieres respeto. El mundo respeta a ganadores. Toma el cheque. El mundo respeta a quien no se engaña a sí mismo. La niña bajó la mirada al papel a sus pies. Me ofreciste dinero para comprar el derecho de decir que me hiciste, pero yo ya estaba hecha antes de entrar por esta puerta. La periodista rusa, aún discreta, grababa cada frase. Sabía cuándo nacía una historia que respiraría fuera de ahí. El millonario intentó volver al libreto. Se giró hacia el público y, con un gesto amplio, buscó las risas de antes. No vinieron. Vino un silencio atento, distinto al primero. No era silencio de miedo, era silencio de decisión. Y entonces, como quien nota que pierde el ritmo de su propio baile, el millonario decidió subir la música. Fue al micrófono central, pidió al técnico de sonido que encendiera las cajas grandes y habló con un tono que llenaba las esquinas del salón. Última prueba. Sus ojos brillaban con una rabia casi infantil. Traeré a alguien por videollamada, un contacto mío. Si mantienes una charla fluida con él, en cualquier tema que él elija, yo duplico el valor. 200.000. Y además del dinero, te ofrezco un trabajo. Hoy, aquí. La promesa sonó como trueno en llanura seca. La mitad del salón abrió los ojos. La otra mitad solo contuvo el aire. La chica no sonrió, pero tampoco retrocedió. ¿Quién es?, preguntó. Lo sabrás cuando contestes. El millonario hizo seña a un asistente. Prepara la llamada. El asistente corrió. El proyector en la pared se encendió. La tela blanca brilló. Un sonido de conexión. Llamando. El nombre en la pantalla apareció discreto, un nombre que muchos allí conocían por noticias, viajes, contratos. El corazón del salón latió más fuerte. El millonario volvió el rostro al público, seguro de que recuperaría el mando con un golpe de efecto. Después miró a la niña y por primera vez se le escapó una sombra de duda, casi un ruego que ni él notó. Vamos a ver si tu puente llega tan lejos. La llamada conectó, y fue en ese mismo segundo, mientras la imagen aún se enfocaba, que todo el salón entendió. El juego había cambiado de dueño, porque la niña, sin alterarse, ya estaba 2 pasos adelante, donde el idioma termina y empieza la valentía. La pantalla gigante brilló al fondo del salón. Los invitados contuvieron la respiración, ansiosos por ver quién aparecería en aquella videollamada. El millonario, con los brazos cruzados, mostraba una sonrisa fría, como si hubiera preparado su carta final. La imagen se estabilizó. Un hombre de traje impecable, detrás de estantes llenos de libros, rostro serio. Era un diplomático extranjero, famoso por representar a su país en negociaciones duras y reuniones internacionales. Alguien que no perdonaba fallos, que notaba cada detalle, cada palabra fuera de lugar. «Buenas noches», dijo él en inglés con acento marcado. «¿Con quién hablo?»
El millonario se acercó a la cámara, ansioso de mostrar su trampa. Está hablando con una joven que asegura hablar 9 idiomas. Quiero que usted pruebe esto por mí. Haga cualquier pregunta, en cualquier idioma que domine. El diplomático arqueó las cejas, intrigado. Luego, fijó los ojos en la chica. «Vamos a ver», dijo. Y sin dar tiempo para prepararse, lanzó la primera pregunta en francés veloz, lleno de términos diplomáticos. La niña respondió sin dudar. No solo contestó, sino que añadió una reflexión política actual, citando la postura de otro país europeo sobre el mismo tema. El diplomático se enderezó, sorprendido por la claridad. Sin pausa, cambió al español. Preguntó sobre la relación de América Latina con bloques económicos internacionales. La chica desarrolló una respuesta firme, señalando datos y ejemplos históricos. El millonario, al lado, empezaba a sudar. El diplomático sonrió apenas y luego subió el tono. Pasó al ruso. Un idioma que no perdona fallos. Frases largas, palabras pesadas, construcciones complejas. La muchacha lo siguió, devolviendo cada respuesta con la misma profundidad. Usaba expresiones locales, comparaciones culturales, metáforas propias de quien vivió o estudió a fondo. Los pocos invitados que entendían ruso abrieron los ojos de asombro. El millonario trató de disimular la incomodidad, pero el diplomático lo notó. Decidió ir más lejos. «Ahora, árabe», pidió, cruzando los dedos frente a la boca. El salón se hundió en silencio. Era la lengua más lejana, más exigente. La chica respiró hondo y respondió al instante, contando una parábola breve usada en escuelas árabes para enseñar moral a los niños. El diplomático rió bajo, reconociendo la historia. «Impresionante», murmuró. «No solo hablas, entiendes el alma del idioma». El millonario dio un paso, intentando recuperar el mando. «Pruebe más, aún no vimos todo». El diplomático, serio, hizo la jugada final. En japonés, preguntó sobre la diferencia entre honor y orgullo, una cuestión filosófica, difícil hasta para nativos. La niña inclinó la cabeza, pensó un segundo y respondió con una delicadeza que cayó al salón. Explicó que el orgullo es pesado, busca aprobación de otros, mientras que el honor es callado, nace de adentro y no necesita mostrarse. Las palabras, simples y hondas, resonaron por la sala como si quedaran talladas en piedra. El diplomático suspiró y habló en inglés, mirando directo a la cámara. «Yo confirmo. Esta joven habla los idiomas con fluidez. Más aún, habla con verdad. Tiene algo que muchos de mis colegas, incluso con años de carrera, no logran cargar: autenticidad». El millonario quedó helado. La confirmación, venida de una figura internacional, frente a todo su público, era un golpe demasiado duro. Los invitados empezaron a murmurar, algunos ya aplaudiendo en silencio. La periodista rusa, aún con el móvil oculto, grababa cada segundo. Ella sabía, aquello era una historia que viajaría por el mundo. La chica, sin embargo, no sonrió, no levantó los brazos en triunfo, no celebró, solo miró al millonario y dijo con calma: «La verdad no necesita aplausos». Las palabras fueron como una cuchilla. El millonario cerró los puños. No podía dejarlo así, no después de ser desafiado en su propia casa ante sus invitados. «Muy bien», dijo forzando una sonrisa que no convencía a nadie. «Me sorprendiste, pero aún falta algo». Caminó hasta el centro del salón, subiendo la voz. «Quiero que todos aquí entiendan que esta noche no trata de una chica intentando brillar. Trata de mí, de lo que yo construí, del espacio que ofrecí para que esto pasara». Pero nadie reaccionó. Las miradas estaban en ella, no en él. Con cada palabra que decía, más parecía gritar solo dentro de un pozo. El millonario entonces tomó la decisión final. Iba a exponerla de otra forma. Ya no sería con idiomas, sería con humillación personal. «Cuéntanos, muchacha», dijo girándose hacia ella. «¿De dónde vienes? ¿Dónde aprendiste todo esto?
porque todos aquí saben que con ropa como la tuya no estudiaste en Harvard. Debes haber salido de la pobreza, del barro, de algún lugar que huele a fracaso. Así que habla, cuenta tu origen. Muestra que detrás de esta actuación no eres más que una pobre queriendo parecer grande. El silencio fue brutal. Era su intento final de aplastarla, de girar las miradas. La chica respiró hondo. Sabía que todos la miraban, sabía que su próximo gesto lo cambiaría todo. Entonces dio un paso al frente, levantó la barbilla y empezó a hablar. Y lo que salió de su boca no fue un lamento, ni una excusa. Fue la verdad desnuda, hecha espada. La niña respiró hondo. El salón entero estaba preso del silencio, esperando que tropezara. El millonario sonreía con malicia, convencido de que, al mostrar su origen, por fin lograría rebajarla. Pero, en vez de vacilar, dio un paso más. La luz de las lámparas se reflejó en sus ojos, que ahora parecían ya más firmes. ¿Quieres saber de dónde vengo?, preguntó mirando directo a él. Pues lo voy a contar. Los invitados se inclinaron en las sillas atentos. Su voz no temblaba, pero tenía una fuerza que hacía cada palabra pesar. Yo vengo de un barrio que ustedes no conocen. Calles llenas de huecos, postes que casi nunca funcionan, casas que parecen caerse con la próxima lluvia. Crecí oyendo el goteo en el balde, partiendo pan duro con mis hermanos. Mi madre salía de madrugada a limpiar casas, mi padre se agotaba en obras, y aún así el dinero nunca alcanzaba. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. Yo no tuve juguetes caros. Mi escuela no tenía aire acondicionado ni laboratorios. No tuve maestros privados ni viajes de intercambio. Tuve un cuaderno viejo, bolígrafos prestados y una biblioteca pública pequeña, donde los libros estaban tan gastados que a veces las letras casi se borraban de las páginas. Algunos invitados cruzaron miradas incómodas. No era la historia de ostentación a la que estaban acostumbrados. Y fue ahí, en ese lugar callado lleno de libros usados, donde encontré mi primer puente con el mundo. Palabras que no entendía, sonidos raros, símbolos que parecían imposibles. Mientras muchos veían solo páginas viejas, yo veía puertas. Puertas que me llevaban a sitios que mi familia jamás podría visitar. Su voz se hizo más fuerte y sus ojos fijos en el millonario no parpadeaban. Aprendí inglés traduciendo las letras de canciones que sonaban en radios comunitarias. Aprendí francés copiando frases de un libro roto que hallé en la basura. Aprendí español, escuchando a los vecinos inmigrantes que trabajaban en la feria, y cada idioma entró en mi vida como quien trae un arma contra la miseria. Los invitados estaban hipnotizados. Nadie recordaba el vino caro ni la cena interrumpida. Solo estaba ella, en el centro, transformando su dolor en discurso. Mientras ustedes se reían de mi ropa, continuó. Yo pasaba noches enteras copiando palabras a mano. Aguantaba hambre, pero me alimentaba de conocimiento. Y cuando no tenía internet en casa, me sentaba en la plaza, robando señal abierta de un restaurante. El frío era duro, pero no lo sentía, porque estaba sumergida en charlas con gente al otro lado del mundo. Un hombre mayor en la platea inclinó la cabeza, conmovido. La periodista rusa grababa todo con firmeza, ya notando la fuerza de aquella narración. No necesité Harvard para aprender. Necesité disciplina. Necesité sed. Necesité creer que cada palabra nueva era una piedra quitada del muro que me separaba del futuro. ¿Y saben qué más? Levantó la barbilla. Yo nunca quise impresionar a ustedes. Solo quise tener la oportunidad de no ser engañada, de no ser tratada como invisible. El millonario intentó cortar, pero la chica no le dio espacio. Tú crees que mi origen es motivo de vergüenza, pero es justamente por venir del barro que sé el valor de cada victoria. Tú naciste rodeado de lujo. Yo nací rodeada de trabas. La diferencia es que tú compras puentes hechos. Yo levanto los míos con mis propias manos. La frase cayó como un golpe.
El millonario quedó inmóvil, tratando de sostener la sonrisa, pero su máscara empezaba a quebrarse. La muchacha miró a los invitados. Ustedes se rieron de mí cuando dije que hablaba 9 idiomas. Se rieron porque el lujo los acostumbró a pensar que el talento solo nace dentro de paredes de mármol. Pero el talento no es privilegio de los ricos. Puede nacer en cualquier parte, hasta en el piso roto de una casa olvidada. La diferencia es que unos lo cultivan y otros lo entierran. El salón se dividía entre el impacto y la reflexión. Gente que antes reía, ahora miraba al suelo, avergonzada. La niña entonces cerró: soy hija de albañil y limpiadora, y cada idioma que hablo lleva el sudor de ellos, ese sudor que ustedes nunca verán, pero que vale más que cualquier cheque firmado en mesas de oro. Silencio. Un silencio absoluto, lleno de peso. El millonario intentó retomar el mando. Linda historia, pero al final sigue siendo solo eso, un cuento. Aquí, el que manda soy yo. Puedes impresionar unos minutos, pero al salir de esta sala, nadie más te recordará. La chica lo miró sin miedo. Ahí te equivocas. Lo que mostré hoy no es para ser recordado, es para ser sentido, y lo que se siente no se olvida. Las palabras cayeron como martillazos. Los invitados empezaron a aplaudir, tímidos al principio, luego más fuertes, hasta llenar el salón entero. El millonario cerró los puños, pero no pudo callar el sonido. El control se escapaba de sus manos, como arena, y por primera vez esa noche entendió que estaba frente a algo que no podía comprar. El eco de los aplausos llenaba el salón como un trueno inesperado. El millonario, aún en el centro, trataba de mantener la sonrisa forzada, pero la tensión en sus hombros lo traicionaba. Sabía que estaba perdiendo el mando. A cada aplauso, más la autoridad se le escurría de las manos, pero el orgullo no le permitiría parar ahí. Él respiró hondo, levantó las manos pidiendo silencio y forzó la voz a salir firme. Muy bien, muy bien. Lindo relato, todos conmovidos, pero emoción no es prueba, yo aún no estoy convencido. La chica lo miró sin parpadear. Ya probé todo lo que tenía que probar. Aún no, sonrió con malicia. Dijiste que hablabas 9 idiomas, pero hablar no basta. Quiero ver si puedes sostenerlo delante de quienes nacieron dentro de esas lenguas. Chasqueó los dedos. Los guardias, atentos, se movieron rápido hacia la puerta. El millonario había planeado algo más. Esta noche está llena de invitados especiales, anunció. No solo gente de la ciudad, sino también extranjeros que vinieron por mis negocios. Llamaré a algunos para hablar contigo. Vamos a ver si tu talento aguanta pruebas reales, sin ensayos. Un murmullo cruzó el salón. Todos esperaban ansiosos el próximo acto. Pocos sabían que el millonario había guardado esa carta desde el inicio, por si tenía que defenderse. Los guardias regresaron trayendo a 3 invitados, un inversor chino, una diplomática italiana y un profesor de filosofía griego. Cada uno traía una mirada curiosa, sin entender bien el espectáculo que estaban a punto de protagonizar. «Señores», dijo el millonario teatral, «les presento a la joven que asegura hablar 9 idiomas. Quiero que la prueben, sin piedad». El inversor chino fue el primero en acercarse. Miró a la chica, sonrió cortésmente y lanzó una pregunta larga en mandarín, llena de términos de mercado, números y expresiones técnicas que hasta muchos alumnos avanzados tendrían problemas en seguir. El salón quedó en silencio, expectante. La niña respiró hondo y contestó tranquila, usando los mismos términos, añadiendo ejemplos de empresas e incluso citando a Confucio sobre paciencia en los negocios. El inversor abrió los ojos, sorprendido, y asintió en señal de respeto. Un murmullo recorrió el salón. «Impresionante», comentó alguien al fondo. El millonario apretó los dientes. «Siguiente». La diplomática italiana avanzó. Ella ya había escuchado a la niña hablar un poco de italiano, pero ahora quiso ir más allá.
Hizo una pregunta sobre política europea, usando un acento fuerte y vocabulario formal, del tipo que solo quien vive en Roma domina. La muchacha no solo entendió, sino que respondió elegante, haciendo referencia a hechos históricos y citando frases de autores italianos clásicos. La diplomática levantó la mano en un aplauso discreto y murmuró en voz baja: «Perfecta». Todo el salón escuchó. El millonario estaba poniéndose rojo, pero no se rendía. Señaló al profesor griego: «Su turno». El profesor se acercó despacio, apoyado en un bastón, y disparó una pregunta en griego clásico, la lengua de los filósofos. Un idioma que pocos dominan, incluso entre expertos. La platea se miró. Ahora sí, ella caería. Pero la niña sonrió, y como si llevara siglos en la garganta, respondió en el mismo griego clásico, citando a Sócrates, completando con una paráfrasis sobre sabiduría y humildad. El profesor quedó inmóvil un momento, luego soltó una risa sincera, golpeando el bastón en el piso. «Esta niña es una joya rara», exclamó. «No solo habla, piensa como quien estudió en los grandes libros». La sala estalló en aplausos. El millonario, agitado, se giró hacia todos intentando mantener la postura. «Vean, impresiona bien, pero entiendan, nada de esto cambia la realidad. Las palabras son solo palabras. Al final del día, el que manda aquí soy yo». Pero sus frases ya no tenían el mismo peso. Con cada prueba, la chica ganaba el respeto que él intentaba robar. Y fue entonces que la muchacha, por primera vez, dio un paso hacia él. No había arrogancia en su cara, solo firmeza. «Me llamaste aquí para humillarme, me retaste, pensando que yo iba a caer, pero ahora todos vieron que no es mi verdad la que está en juego, es la tuya». Él tragó en seco, pero fingió. «¿Mi verdad?», ironizó. «¿Y qué sería eso?». «La verdad de que necesitas rebajar a otros para sentirte grande. La verdad de que tu poder depende del miedo de esta gente». Abrió los brazos, señalando a los invitados. Pero hoy vieron otra cosa. Vieron que el respeto puede nacer sin dinero, que la inteligencia puede surgir en cualquier rincón, y que no todo silencio es sumisión. A veces el silencio es solo preparación para hablar más alto de lo que tú jamás soñaste. La sala estalló en murmullos. La periodista rusa grababa todo, el profesor griego sonreía como quien acababa de ver un milagro, y hasta el inversor chino inclinaba la cabeza en respeto. El millonario apretó los dientes, intentando contener la rabia. «Esto no terminó», dijo, frío. «Si piensas que me venciste, aún no viste nada». La niña se mantuvo firme, sin retroceder. «Yo no vine aquí para derrotarte, vine para mostrar que tu soberbia nunca fue invencible». Todo el salón vibró con las palabras. El millonario entendió que, por primera vez, su propia fiesta se había convertido en escenario de su derrota, pero aún tenía planes. Y estaba dispuesto a ir hasta el límite para recuperar el control. El millonario estaba acorralado, cada idioma dominado, cada respuesta perfecta, cada aplauso arrancado del público era como una piedra sacada de su trono, y, para un hombre acostumbrado a ser el centro de todo, perder el mando de esa sala era insoportable. Miró alrededor, buscando apoyo, pero las miradas ya no eran las mismas. No había más risas sumisas ni acuerdos automáticos. Muchos giraban la cara para no enfrentar su rabia. Otros observaban a la chica con una admiración silenciosa. El sudor en su frente brillaba bajo las luces de la lámpara. Necesitaba darle vuelta al juego, costara lo que costara. «Basta de trucos», dijo con la voz grave intentando recuperar la postura. «Puedes impresionar con palabras, pero las palabras no cambian quién eres en verdad». La niña lo miró tranquila. «Lo que soy en verdad no necesita ser cambiado». Esas frases fueron como fuego en pólvora. El millonario dio un paso al frente, apuntándole el dedo. «Entonces muestra a todos quién eres de verdad», rugió.
Cuéntales cómo sobrevives. Diles que, para estar aquí, debiste rogar por una invitación. Diles que no eres más que una pobre, que nunca perteneció a este lugar. El público quedó en silencio, sorprendido por la agresividad. Hasta el pianista paró, con las manos suspendidas sobre las teclas. Pero la chica no dudó. «No pertenezco a este lugar», afirmó con firmeza, «pero pertenezco al mundo, y el mundo es más grande que tu mansión». El impacto fue inmediato. Algunos invitados hasta dejaron escapar suspiros audibles. El millonario, molesto, intentó contraatacar. «Palabras bonitas, pero ¿sabes qué importa en el mundo real? Dinero. Lo tienes. Casas, autos, viajes, negocios. No». Se volvió a los invitados. «Mírenla bien. Es solo una chica que habla idiomas, pero sigue sin nada. Ninguno de ustedes cambiaría su vida por la de ella». La muchacha esperó a que el eco de las frases se apagara. Entonces levantó la barbilla y respondió. «Tienes razón. No tengo mansiones lujosas. No tengo autos de millones. No tengo cajas llenas de dinero. Pero ¿sabes qué tengo? Tengo libertad. Libertad de hablar con cualquier persona en este salón, en cualquier rincón del mundo, sin precisar traductor. Libertad de aprender sin depender de ti. Libertad de no inclinarme ante tu soberbia». El salón se electrizó. Era como si con cada palabra suya un muro se derrumbara. Pero el millonario no iba a rendirse. Sabía que perdía al público, así que decidió atacar su dignidad personal. «¿Libertad?», se burló. «¿Libertad de qué? ¿De seguir caminando con zapatos viejos? ¿De vivir en una casa que se cae con la próxima lluvia? ¿De nunca estar segura de dónde vendrá la próxima comida?». Su rostro estaba rojo de rabia. Avanzó más, arrinconándola frente al público. «Diles a todos aquí, ¿cuándo fue la última vez que cenaste en una mesa como esta? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no fuera arroz con frijoles baratos? Hablas 9 idiomas, pero ninguno llenará tu plato cuando llegue el hambre». Un silencio cortante cubrió la sala. Era el golpe más cruel que podía intentar. Volver la pobreza un arma contra ella. La chica sintió el pecho apretarse, pero no apartó la mirada. Dejó pasar unos segundos, dejando que el peso de la acusación flotara, y luego contestó con voz firme. «Es verdad. Yo sé lo que es dormir con hambre. Sé lo que es dividir un plato entre 3 hermanos. Sé lo que es abrir la nevera y encontrar solo silencio. Pero también sé lo que es despertar cada día con ganas de cambiarlo. Y esas ganas, millonario, tú nunca las conociste». Las frases entraron como cuchillas. El público estaba hipnotizado. Muchos ya no lo miraban con respeto, sino con desprecio. «Tú mides a la gente por lo que posee. Yo mido a la gente por lo que lleva dentro, y dentro de mí existe algo que tu dinero jamás comprará: resiliencia». El millonario apretó los dientes. Era como si con cada respuesta de ella se hundiera más en arena movediza. Pero su orgullo no le dejaba retroceder. «¿Resiliencia?», se burló. «Eso no paga cuentas. Eso no compra respeto». La chica respiró hondo y, mirando cada rostro en el salón, dijo solemne: «El respeto no se compra, se gana. Y hoy, delante de todos, gané lo que tú nunca tendrás: admiración verdadera». Las frases resonaron como un trueno callado. El salón estalló en aplausos, primero tímidos, luego fuertes, hasta llenar el aire. Algunos se levantaron de sus sillas, aplaudiendo con fuerza. El millonario quedó quieto, el rostro duro, tratando de sostener su imperio, que se derrumbaba ante los ojos de todos. La muchacha, en cambio, permaneció serena sin alzar los brazos en triunfo. Solo lo miró y completó: «Tú querías humillarme, pero terminaste mostrando a todos quién es el humillado aquí». El golpe final de ese instante cayó como una sentencia. El público estaba de pie, vibrando, mientras el millonario retrocedía, sintiendo que la noche, que debía ser otra muestra de poder, se había convertido en escenario de su mayor derrota.
y en el fondo del corazón lo sabía. Aunque lo intentara, ya no había vuelta atrás. Todo el salón estaba de pie. El sonido de los aplausos parecía no acabar. El millonario, inmóvil, se sentía pequeño en su propia casa. Cada palmada que resonaba era como un martillazo en su orgullo. Respiró hondo, tragó la rabia y un brillo frío surgió en sus ojos. Aún no podía aceptar la derrota. Todavía tenía una carta guardada, un golpe final, algo que pudiera aplastar a la chica frente a todos. ¡Más silencio!, rugió levantando las manos. El público obedeció poco a poco, aunque con resistencia. Forzó una sonrisa y habló. «Muy bien, impresionaste. Ganaste aplausos, conseguiste miradas, pero aún no vi tu límite. Dijiste 9 idiomas, pero no creo que sean solo esos. Quiero ver hasta dónde llegas». La niña lo miró sin moverse. «Ya hablé los 9, y eso basta». «No para mí», respondió él con ironía. «Quiero verte tropezar, quiero verte caer, así que propongo una última prueba. Un idioma que no está en tu lista, algo que ni muchos estudiosos dominan». Hizo una seña al asistente. Este trajo una tablet y la puso frente a él. El millonario tecleó rápido, luego mostró a la gente. «Aquí está», dijo, «un texto en sánscrito». Un murmullo recorrió el salón. Sánscrito, la lengua antigua de la India, base de tantas tradiciones, pero rara, difícil, casi inaccesible. Muchos ahí jamás habían oído una sola frase en ese idioma. El millonario sonrió, confiado en que ahora, sí, tendría su victoria. «Lee, traduce, demuestra que puedes». La chica miró el texto en la pantalla. Sus ojos recorrieron las líneas intrincadas, símbolos complejos, una lengua que parecía cargar siglos de historia en cada trazo. El silencio era absoluto. Cada segundo parecía un minuto. El millonario sonreía más a cada instante, creyendo que el reto era demasiado incluso para ella. Pero entonces la niña respiró hondo. Cerró los ojos un momento y empezó a leer en voz alta. El sonido del sánscrito llenó el salón. No era dudoso, no era improvisado, era fluido, cadencioso, casi musical. Las sílabas salían como si hubieran estado guardadas en su memoria desde hacía mucho. Después de recitar, abrió los ojos y tradujo: «Aquel que gobierna con soberbia, gobierna por poco tiempo. El verdadero líder es el que escucha, el que aprende, el que sirve. Porque la gloria del orgullo es pasajera, pero la sabiduría es eterna». Un escalofrío recorrió a los presentes. Era como si el propio texto hubiera sido escrito para ese momento. Cada palabra resonaba como una sentencia contra el millonario. El rostro de él perdió el color. La sonrisa se borró. Era como si el mundo hubiera conspirado para que su última jugada se volviera su peor fracaso. La niña siguió, mirándolo directo a los ojos. «Tú querías hacerme caer, pero fuiste tú quien cayó. Este texto no es solo una prueba de idioma, es un espejo, y en él todos aquí están viendo el reflejo de tu verdadero rostro». La sala estalló en aplausos, ahora sin miedo, sin freno. Gritos de admiración se mezclaban con las palmas y algunos se subieron a las sillas para aplaudir de pie. El millonario, incapaz de reaccionar, miraba alrededor como un hombre perdido en su propia fiesta. Había preparado cada detalle de esa noche para ser recordado como anfitrión grandioso, pero sería recordado como el hombre que intentó humillar a una chica y terminó humillado. El profesor griego golpeó su bastón en el suelo y dijo con voz firme: «Esta joven no es solo políglota, es un símbolo de lo que significa luchar, resistir y vencer sin necesidad de aplastar a otros». El inversor chino asintió, murmurando algo sobre disciplina y sabiduría. La diplomática italiana secaba discretamente una lágrima, y la periodista rusa grababa todo, sabiendo que al día siguiente esa historia daría la vuelta al mundo. La niña, sin embargo, permaneció serena.
No levantó los brazos, no celebró con euforia, solo guardó silencio, dejando que el ruido del público fuera el testimonio de lo que había logrado. El millonario intentó hablar, pero su voz falló. Intentó sonreír, pero su rostro endurecido no lo dejó. La derrota no estaba solo frente a sus ojos. Estaba grabada en cada cámara, en cada móvil que registraba ese momento. La chica se giró hacia él, dio un paso al frente y habló, en un tono que atravesó el salón como un rayo. Hoy aprendiste algo que ninguna fortuna enseña, que existen personas que no pueden ser compradas. Los aplausos se intensificaron. Algunos gritaban, otros lloraban. El salón, antes templo de la soberbia, ahora era escenario de la justicia. Y en medio de la multitud de pie, solo una persona seguía sentada, inmóvil, derrotada, el millonario. El salón aún vibraba con los aplausos cuando la chica guardó silencio, quedándose erguida en el centro, con la mirada firme. No había euforia en su rostro, solo la calma de quien sabe que venció. El eco de las palmas sonaba como una ola constante, pero en medio de ese mar de aplausos, el millonario se veía cada vez más pequeño, hundiéndose en su propio silencio. Se sentó despacio en la butaca más cercana, como si sus piernas ya no pudieran sostener el peso del orgullo. La copa de champán, todavía en su mano, temblaba tanto que algunas gotas cayeron sobre la alfombra persa. El hombre que siempre se jactaba de controlar cada detalle de sus fiestas, ahora no dominaba ni sus propios dedos. La chica respiró hondo e hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. Poco a poco, los aplausos se apagaron, hasta quedar solo el eco de los últimos golpes. Entonces habló. No vine aquí para destruir a nadie. Vine para mostrar que el conocimiento no pertenece a una clase, a un apellido, ni a un cofre lleno de dinero. El conocimiento es una llama que puede nacer en cualquier lugar, incluso en la casa más humilde. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de peso. Algunos invitados se movían incómodos, como si de repente comprendieran cuánto habían sido manipulados por el miedo del millonario. Otros, en cambio, se sentían inspirados, como si hubieran presenciado algo más grande que una simple demostración de idiomas. El profesor griego, apoyado en su bastón, levantó la voz. «Niña, esta noche nos recordaste el verdadero valor de la sabiduría. Nos mostraste que la fuerza no es gritar más alto, sino sostener la verdad, incluso cuando todos intentan callarte». El inversor chino asintió. Viajé por todo el mundo buscando negocios y acuerdos. Y aprendí algo. No existe inversión más fuerte que en uno mismo. Esta joven es la prueba viva de eso. La diplomática italiana sonrió inclinándose hacia ella. Tú no solo hablas idiomas, hablas corazones. La gente estalló en murmullos de aprobación. El millonario sentado bajó la cabeza, incapaz de enfrentar a los invitados. Por primera vez, ya no era el centro de la fiesta. La periodista rusa se levantó y declaró: «Grabé todo. Esta historia va a dar la vuelta al mundo. Y quiero que todos sepan que esta noche el lujo no ganó. Quien ganó fue la verdad». Algunos aplaudieron otra vez. Otros, antes sumisos, ahora se acercaban a la chica para felicitarla, ofrecer tarjetas, contactos, oportunidades. Era como si la balanza hubiera girado por completo. Quienes antes se burlaban, ahora buscaban estar cerca de ella. La muchacha agradecía con humildad, sin vanidad. Cada gesto suyo resaltaba aún más frente a la soberbia del millonario, que seguía inmóvil, como una estatua de orgullo roto. En un momento, la joven caminó hacia él. Todos contuvieron el aire, esperando que por fin lo humillara. Pero, al contrario, solo puso la mano en su brazo y dijo en voz baja, casi un susurro: «Lo que me trajo hasta aquí no fue el deseo de derrotarte. Fue la voluntad de probar que nadie debe ser menospreciado, ni siquiera la chica más sencilla que se atreve a soñar». El millonario levantó los ojos y por un instante pareció un hombre cansado, despojado de la armadura de la soberbia, pero no pudo contestar.
La niña entonces se apartó, se volvió hacia el público y concluyó: no quiero que se lleven de esta noche solo la imagen de una muchacha que habla idiomas. Quiero que se lleven la certeza de que cada uno de ustedes puede aprender, crecer y cambiar. No importa si nació entre paredes de mármol o en casas de ladrillo sin pintar. Lo que importa es cuánto cree en su propia capacidad. Los aplausos regresaron, aún más fuertes, llenando el salón como un trueno colectivo. Muchos ya estaban de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, y en medio de toda esa vibración, el millonario siguió sentado, aplastado por la realidad que no podía negar. Había perdido. No solo un duelo de palabras, sino algo mucho mayor. Perdió la admiración, el respeto y, sobre todo, el control. La periodista rusa apagó la grabación, pero su mirada lo decía todo. La historia ya estaba viva, no podría ser borrada. Y la chica, aunque rodeada de gente queriendo hablar con ella, no se dejó deslumbrar. Caminó hasta la puerta principal, se detuvo un momento, miró hacia atrás y dijo con calma: lo que conquisté esta noche no fue para mí, fue para todos los que alguna vez fueron menospreciados, para demostrar que la voz de uno solo puede callar la risa de muchos. Ella salió, y el salón, ya sin ella, parecía vacío, aunque estuviera lleno. El millonario permaneció sentado con la mirada perdida, sabiendo que esa sería la noche por la que sería recordado para siempre, no como anfitrión de lujo, sino como el hombre que se rió de una muchacha y terminó silenciado por su verdad. La puerta de la mansión se cerró tras ella, pero la noche apenas comenzaba. Afuera, el viento frío tocaba su piel como un abrazo de libertad. Por primera vez, después de tantas horas enfrentando humillaciones y pruebas, la muchacha respiraba hondo sin sentir el peso de la desconfianza. Adentro, el salón todavía hervía. La charla entre los invitados ya no era sobre los negocios del millonario, sobre viajes caros o sobre inversiones secretas. Ahora todos hablaban de ella, de su valentía, su inteligencia, su calma. Era como si en pocas horas se hubiera convertido en una leyenda viva. La periodista rusa, animada, ya preparaba su informe para enviar a la redacción. Sabía que esa historia daría titulares internacionales. La noche en que una joven humilde cayó a un millonario arrogante con 9 idiomas. La frase corría en su mente como un título inevitable. El profesor griego, encantado, conversaba con la diplomática italiana. «Personas así aparecen una vez en cada generación», dijo él, conmovido. «No es solo sobre lenguas, es sobre carácter». Mientras tanto, el millonario seguía sentado, inmóvil, como si hubiera perdido el aire. Escuchaba, impotente, cómo su propia fiesta se transformaba en un homenaje a la chica que había intentado derrumbar. Afuera, sin embargo, la joven caminaba despacio por la calle iluminada por faroles amarillos. No estaba sola. Varias personas la seguían, deseosas de acercarse. Un empresario local le ofreció una tarjeta prometiendo oportunidades. Una maestra de idiomas quiso conocerla mejor, ofreciéndole acceso a materiales raros. Hasta la diplomática italiana salió de la mansión y la alcanzó, sonriendo. «Tienes que venir a Roma», dijo entusiasmada. «Yo misma abriré las puertas para que estudies y trabajes en instituciones internacionales. Personas como tú deben ser vistas en el mundo». La chica agradeció, con humildad, sin dejarse marear por la oferta. «Lo agradezco, pero no quiero solo ser vista. Quiero seguir construyendo puentes». Sus palabras, sencillas y firmes, emocionaron a la diplomática, que entendió que no estaba frente a alguien común. Esa misma noche, el teléfono de la periodista rusa no dejaba de sonar. Redacciones de otros países querían detalles de la historia. Un video corto, grabado a escondidas por uno de los invitados, ya empezaba a circular en redes sociales. En él, la chica aparecía hablando francés, alemán y árabe con perfección, mientras el público aplaudía y el millonario se encogía.
En pocas horas, miles compartían el video. Al día siguiente, la noticia ya estaba en diarios y portales. Titulares surgían en varios idiomas. La joven que habló 9 lenguas y derrotó a un millonario arrogante. Una lección de humildad dada por quien menos se esperaba. La inteligencia no tiene precio, la noche en que la sabiduría venció al dinero. Convites comenzaron a llegar de todas partes. Universidades ofrecieron becas, instituciones culturales la llamaron para dar charlas, organismos internacionales enviaron mensajes de apoyo, y en medio de todo eso, la chica permanecía tranquila, centrada, sin dejarse deslumbrar. Sabía que esa oportunidad no era solo para ella, era para todos los que alguna vez habían sido menospreciados. Mientras tanto, la vida del millonario tomaba otro rumbo. Su derrota se había hecho viral. Él, que siempre era recordado por sus fiestas lujosas y su poder en cada reunión, ahora era conocido como el hombre que fue callado por una joven. Negocios empezaron a alejarse. Inversionistas perdieron confianza y hasta amigos cercanos dejaron de contestar sus llamadas. Cada nuevo video que circulaba, cada artículo que contaba la historia, era como un espejo donde se veía derrotado una y otra vez. La muchacha, en cambio, florecía. De estudiante anónima pasó a ser invitada en entrevistas, programas de televisión, encuentros con líderes y maestros, pero nunca olvidó sus raíces. En cada discurso, recordaba la biblioteca pública, las noches frías en la plaza, con wifi prestado, los cuadernos viejos. Si llegué hasta aquí, decía en las entrevistas, no fue porque alguien me abriera las puertas, fue porque aprendí a construir las mías propias, y con cada frase inspiraba a miles de jóvenes en todo el mundo a creer que ellos también podían. El millonario, por su parte, aislado en su mansión, veía su imperio desmoronarse. Pero la mayor humillación no estaba en perder contratos o prestigio. Estaba en que, en todas partes, su nombre ya no se mencionaba con respeto, sino como ejemplo de lo que pasa cuando se subestima a alguien por su apariencia o condición. La chica, sin levantar la voz, había derrotado no solo a un hombre, sino a toda una mentalidad. Y esa noche, al mirar el cielo estrellado mientras caminaba sola de regreso a casa, sonrió por primera vez desde que todo comenzara. No era la sonrisa de la victoria, sino la de quien entiende que la lucha sigue, pero que, esta vez, ya no está sola. Los días que siguieron fueron una avalancha. Cada mañana, nuevas invitaciones, nuevos mensajes, nuevos titulares. La muchacha, que hasta entonces era invisible para el mundo, de repente se volvió un símbolo. Universidades de renombre internacional le ofrecieron becas. Embajadas entraron en contacto, invitándola a programas de intercambio. Fondos de apoyo a la educación querían patrocinarla. Periodistas peleaban por entrevistas. Su foto aparecía en portadas de revistas con títulos como La voz que rompió el silencio y La chica que habló 9 idiomas y cayó al orgullo. Pero, en medio de todo ese ruido, ella no perdió la calma. Seguía viviendo en la misma casa humilde, ayudando a su madre en las tareas diarias, sentándose en el mismo rincón de la sala para estudiar con sus cuadernos gastados. Cuando le preguntaban cómo se sentía con tanto reconocimiento, respondía siempre con la misma serenidad. Yo no busqué fama, yo busqué conocimiento. La fama es solo el eco. Esa humildad solo aumentaba el respeto que recibía. Jóvenes de distintos países empezaron a escribirle diciendo que se sintieron inspirados, que volvieron a estudiar, que decidieron no rendirse. Un canal de televisión europeo mostró la grabación hecha por la periodista rusa y la escena se volvió aún más viral. La imagen del millonario, sentado en silencio, derrotado, contrastaba con la chica erguida, firme, hablando en sánscrito, como si cargara siglos de sabiduría. Aquello se volvió metáfora en debates, conferencias e incluso en aulas. El poder de la soberbia cayendo ante la fuerza de la disciplina.
Mientras tanto, el millonario enfrentaba las consecuencias. Contratos fueron cancelados, socios de negocios se alejaron, invitaciones a eventos desaparecieron. Pero el peor castigo no vino de afuera, sino de adentro, el silencio. Donde antes había halagos y risas forzadas, ahora había miradas frías, desconfianza, vergüenza. Él, que siempre dominaba multitudes, ahora no dominaba ni el respeto de su propio equipo. En su mansión, rodeado de lujo, se sentía vacío. Caminaba por los pasillos y escuchaba el eco de los aplausos, pero no para él. Eran aplausos que no lograba olvidar, que lo perseguían como una memoria incómoda. ¿Cómo pasó esto?, murmuraba frente al espejo, noche tras noche. ¿Cómo una simple muchacha logró destruirme delante de todos? Pero no tenía valor de admitir la respuesta, porque la subestimó, porque creyó que el dinero era sinónimo de poder absoluto. Mientras tanto, la chica empezaba a enfrentar una nueva realidad. El reconocimiento traía consigo una responsabilidad inesperada. En colegios, niños y adolescentes comenzaron a citarla como ejemplo. Profesores hablaban de ella en clases. Programas educativos usaban su historia para motivar a alumnos de comunidades pobres. Recibía cartas y mensajes de jóvenes diciendo: «Yo también quiero aprender otro idioma como tú. Me hiciste creer que puedo ser más. Gracias por mostrar que nosotros también tenemos valor». Con cada mensaje sentía el peso crecer en sus hombros. No se trataba solo de su victoria. Ahora era la voz de muchos, y esa responsabilidad la hacía reflexionar. ¿Qué haría con todo eso? ¿Lo usaría solo para cambiar su vida o también para abrir puertas a otros? Cierta noche, sentada con su madre en la cocina sencilla, hablaron largo. La madre, con manos gastadas por el trabajo, sostenía la taza de café y decía: «Hija mía, orgullo es poco, pero nunca olvides de dónde vienes. El mundo va a querer ponerte en un escenario, pero escenario no es casa. Casa es donde recuerdas quién eres». La muchacha asintió. Sabía que debía mantener los pies firmes en el suelo, aunque su voz alcanzara al mundo. Por otro lado, el millonario empezaba a vivir un tormento silencioso. Personas que antes lo alababan, ahora lo evitaban. Sus eventos estaban vacíos. Los periódicos que antes lo elogiaban, ahora lo nombraban como el hombre que cayó ante la sabiduría de una joven. Y por primera vez en décadas se vio solo, sin público, sin risas, sin poder. Solo él y el peso de su propia soberbia. De a poco empezó a reflexionar. Pasaba horas encerrado en su despacho, viendo la grabación de aquella noche. Al principio buscaba un detalle que desmereciera a la chica, pero cuanto más veía, más entendía algo que nunca había admitido. Ella no había vencido con rabia, había vencido con calma. Ese contraste dolía más que cualquier derrota. Él, que gritó, humilló y atacó, fue derrotado por alguien que solo dijo la verdad con serenidad. En esa soledad, el millonario empezó a sentir algo que jamás había conocido: vergüenza. Mientras tanto, la chica recibió la noticia de que había sido invitada a hablar en un foro internacional de educación. No para hablar de idiomas, sino para contar su historia de superación. Dudó, no le gustaba verse como símbolo, pero entendió que no podía rechazar. Ya no se trataba de ella, sino de todos los que necesitaban escuchar. Cuando subió al escenario del foro, frente a cientos de personas de varias nacionalidades, respiró hondo y dijo: «Yo no soy diferente de nadie. La diferencia es que yo no me rendí cuando todos esperaban que lo hiciera». El auditorio se levantó en aplausos, y en ese instante la muchacha entendió: su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una estudiante que hablaba 9 idiomas. Era la prueba viva de que el conocimiento puede nacer donde nadie lo cree. Y lejos de allí, en su mansión silenciosa, el millonario cerraba los ojos frente a la pantalla, viendo otra vez el momento en que el sánscrito resonó en el salón. Y murmuraba para sí mismo, sin valor de admitirlo en voz alta: «Yo me reí de ella, pero fue ella quien me enseñó». El foro internacional fue solo el inicio.
En pocas semanas, la historia de la chica ya no era un episodio aislado. Se había convertido en un símbolo. Escuelas usaban su camino para inspirar alumnos, ONGs la citaban en campañas educativas y hasta gobiernos mencionaban su nombre en discursos de superación. Pero, a pesar de la fama creciente, ella seguía viviendo con sencillez. Aún se levantaba temprano para ayudar a su madre. Aún estudiaba en los mismos cuadernos viejos. Aún prefería escuchar antes que hablar. Lo que había cambiado no era su esencia, sino la forma en que el mundo la miraba. Y fue esa diferencia la que trajo la verdadera transformación. En cada entrevista, en cada charla, repetía: no soy una excepción, soy una prueba de que, cuando alguien tiene disciplina y sed de aprender, puede romper cualquier barrera. Esa frase empezó a circular en varios idiomas, se volvió estampado en camisetas, publicaciones en redes, tema de debates en universidades. No soy una excepción, soy una prueba. Eran palabras que resonaban porque tocaban a quienes habían sido menospreciados. Mientras tanto, el millonario se volvía lo contrario. Su imagen pública se derrumbaba. Amigos lo evitaban. Sus fiestas ya no reunían multitudes, y su soberbia, antes sostenida por el aplauso fácil, ahora era solo un peso pesado. Él miraba las entrevistas de la muchacha a escondidas, sin contarlo a nadie, y cada vez que la escuchaba, se sentía encoger aún más. No porque ella lo atacara, nunca decía su nombre, sino porque no hacía falta. El mundo entero ya sabía quién era él, y no era por sus triunfos. Una noche, caminó solo por los pasillos de la mansión, las paredes llenas de cuadros caros, los candelabros de cristal, los muebles de diseñador. Nada brillaba, todo parecía vacío, y por primera vez en su vida se preguntó: ¿de qué sirve todo esto, si perdí el respeto de todos? Del otro lado del mundo, la chica se preparaba para otro viaje. Había recibido invitaciones para estudiar en diferentes países, pero decidió aceptar solo la que le permitiera también ayudar a jóvenes en situaciones parecidas a la suya. Para ella no tenía sentido subir sola, quería abrir puertas. En una de sus charlas, frente a cientos de jóvenes, dijo: no dejen que nadie les diga que no pueden. Cuando alguien se ría de su sueño, recuerden, su risa es el miedo de verlos llegar donde ellos nunca llegaron. Las palabras arrancaron aplausos, pero también lágrimas, porque muchos sabían bien lo que era ser burlado por creer en algo más grande. Mientras tanto, la historia de la chica se esparcía como chispa. En pueblos pequeños, estudiantes se reunían para ver sus videos. En barrios humildes, maestros la citaban como ejemplo de que no hacía falta nacer rico para tener voz. En grandes ciudades, empresarios hablaban de ella como el talento que ningún dinero puede comprar. El millonario, aislado, fue obligado a enfrentar su propia sombra. Un hombre que lo tenía todo, pero perdió lo esencial: respeto. Y lo más doloroso era saber que no había a quien culpar, salvo a sí mismo. Un día, sentado en su lujosa biblioteca, repitió en voz baja: me reí de ella, y al final ella se rió de mí sin abrir la boca. Del otro lado, la muchacha se volvía inspiración mundial, pero no permitía que el orgullo la dominara. En entrevistas siempre decía: no quiero que mi historia sea sobre triunfo personal, quiero que sea sobre esperanza colectiva. Y así, su camino dejó de ser solo suyo. Se volvió de todos los que se atrevieron a creer. La noche en que volvió a su barrio de origen, cientos de niños la esperaban. Algunos con cuadernos en la mano, otros solo querían verla de cerca. Ella sonrió, se sentó en el suelo y empezó a enseñar palabras simples en distintos idiomas. No cobraba nada, no quería nada a cambio. Solo quería sembrar nuevas semillas, como las que un día sembraron dentro de ella. Y tal vez fue en ese instante, rodeada de niños descalzos repitiendo palabras en inglés, francés y español,
cuando la verdadera victoria sucedió. No en la mansión lujosa, no en foros internacionales, no en portadas de revistas, sino allí, en el suelo duro de donde venía, al notar que su llama encendía otras. Esa era la lección final. La riqueza que impresiona puede comprarse, pero la riqueza que transforma solo nace dentro de quien no se rinde. El millonario tenía dinero, pero no tenía grandeza. La chica tenía sencillez, pero llevaba dentro de sí el poder que atraviesa generaciones, el poder de demostrar que nada es más fuerte que la disciplina y la valentía de creer en uno mismo. Y desde entonces, el mundo entero sabría: nunca te rías de alguien por su aspecto, su origen o su ropa, porque la risa de la soberbia puede durar un momento, pero la fuerza de la verdad resuena para siempre.